Hola a todos, gente, buenos días. Hoy vengo a enseñaros una estación de soldadura que me he hecho muy básica, de supervivencia, como quien dice, pues para poder soldar cosas y acceder a los componentes en los circuitos y al soldar componentes o cables mucho más rápido y así aligerarme el trabajo para ayudarme con las cosas que tengo que hacer de electrónica en la casa. O sea que bueno, pues el soldador le he hecho un agujerito así en la madera, en la cual pues cuando empiezo a ver que sale humo, pues ya sé que está encendido o sea que ya está caliente suficiente como para soldar. Y además pues tengo por ahí eh, tenía un problema con el tema de que nunca encontraba dónde tenía, porque soy un desastre para organizar las cosas. Entonces siempre tengo por ahí todo por medio y tal, y tenía el estaño nunca lo encuentro y digo, ¿dónde está? Pues mira, ahora me he hecho aquí un sistema con un lapicerito que se queda fijo y puedo sacar todo el estaño que quiera en el momento que necesite. Y bueno, pues ya tengo ese tema solucionado. ¿Dónde está el estaño? Pues está ahí colocado en su sitio y pues mira, lo podéis enrollar fácilmente y vuelve a estar en su sitio. Además siempre tengo aquí un poco de cinta aislante y tal. Espacio para un destornillador, para otro destornillador. Son dos trozos de madera que he fijado eh, poniéndole un tornillo aquí y otro tornillo aquí a otro trozo de madera que voy a utilizar para soldar. En este trozo de madera pondré los componentes y tal. También he utilizado dos pinzas que tenía por aquí sueltas en mi caja de herramientas de alguna cosa que la reciclé antiguamente y la voy a utilizar pues para enganchar un componente ahí y soldarlo fácilmente sin tener que estar utilizando las manos para ello. Y bueno, pues ya veis, es muy fácil el sistema. Luego aquí he hecho dos taladros que no se ven porque están tapados con resina. He hecho dos taladros y los he rellenado con resina y luego la he fundido con el mismo soldador. Y ahí siempre tengo un espacio donde llegar y necesito resina. Pues cojo y hago ahí un poquito y saco la resina que necesito para el circuito, para el componente o para lo que sea. Y luego, pues ya veis, todo un poquito, es muy fácil, simplemente dos tornillos que fijen aquí y luego aquí pues le podéis echar un poco de cola en medio y ya con la presión se fijaría. Yo lo he hecho así porque tenía estos tres trozos de madera por ahí perdidos y digo, pues mira, necesito una estación de soldadura, écola, ¿sabes? Entonces ahora pues voy a hacer una muestra pues de cómo puedo eh, soldar o desoldar componentes con las pincitas. Vamos a buscar un par de componentes aquí. Mira, aquí tengo unas resistencias ya previamente soldadas. Entonces, por aquí, por ejemplo, me pongo a desoldar esto y desoldo este componente. Y ahora el problema viene cuando pues, vas a coger un componente. Uy, va, que le doy a la cámara. Que esto, pues eso, vais a poner un componente, lo ponéis aquí, en un lado, y ponéis el otro por aquí. Ya está. Y ahora, claro, la parte que queréis soldar sería esta. Entonces, cogéis este componente y lo ponéis, lo posicionáis para que esta pinza es más rígida. El otro tengo que cambiarlo por un cable que sea más rígido. Entonces, así ya tendría el cable derecho que tengo es bastante más rígido de la pinza, entonces tienen que ser los dos rígidos. Ahora cuando busque un alambrecito, ¿lo veis? He podido soldar fácilmente un componente con otro y aquí queda bien fijo para que veáis. Bueno, pues esto es cómo funciona más o menos el aparatejo, que eso ya es fácil. Si os ha gustado el vídeo, por la aportación que he hecho a la patria y al Estado y al mundo entero con este pedazo de tutorial, me encantaría que os suscribierais a mi canal y me ayudarais a poder realizar más vídeos. Y bueno, si os ha gustado de verdad el vídeo ya que decís esto me ha gustado, de verdad chaval, te lo has currado.
pues le dais ahí al like y así pues YouTube reconocerá que mis vídeos os gustan. Y esta idea de la resina me ha gustado. Esta idea de la resina, no sabía qué hacer con la resina porque en el bote que tenía no me cabía por ningún lado, pues le he hecho 2 taladros de 1 centímetro más o menos y los 2 los he rellenado con resina. Ahora tengo aquí un depósito de resina pues para un montón de tiempo. O sea que de resina, flux o como lo llaméis. Ya sabéis, suscribíos chavales, dale un like, volved a ver mi vídeo cuando suba otro y espero que os sean útiles mis consejos y mis inventacos y mis cosas que me hago aquí. Chavales, buenos días, feliz año 2021.